La infancia, ese mágico momento de nuestras vidas en el que realmente somos felices, donde no hay preocupaciones, donde empezamos a descubrir el mundo que nos rodea, donde lo único importante es disfrutar. Es el comienzo de todo, donde empieza a formarse nuestra personalidad, donde da sus primeros pasos la persona que seremos el resto de nuestras vidas. Por eso son tan importantes las influencias de las que bebemos cuando somos niños, porque esas influencias nos marcarán para siempre. Hoy nos adentraremos en el mundo del hombre que marcó a millones de niños, el hombre que nos enseñó a reír. ¡Hey! ¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos una semana más aquí al Videoclub Kinky. Pero hoy estamos un poco tristones, compadres, porque hace poco más de un mes el corazón de España entera se rompía al conocer la noticia de que nos había dejado a sus 87 años el mejor dibujante que ha dado este país, el gran maestro Francisco Ibáñez. Decir que yo soy el tipo que las pasa canutas durante 26 horas diarias aquí encadenado a mi tablero de dibujo para que el lector lo pase más o menos feliz durante otras 26 horas. Este gran artista nos regaló su talento durante más de 60 años. En ese tiempo hizo reír al mundo entero con sus inolvidables personajes. Francisco Ibáñez Talavera nació el 15 de marzo de 1936 en Barcelona, un mes antes de que estallara la Guerra Civil. Venía de una familia, pues así, humilde, vamos, clase media-baja, y vivían del sueldo de su padre, que era contable, y su madre pues se dedicaba básicamente pues, a cuidar la casa y esas cosas, y a cuidar de él y sus 3 hermanos. Ya desde muy pequeño apuntaba maneras con el tema del cómic, vamos, que era un adicto. Y además ya empezaba a dar sus primeros pasos como dibujante. De hecho, en 1947 se publica su primer dibujo, en la revista Chicos. Era este dibujo, que veis aquí, que es como una cabeza de un indio, y bueno, pues aquí en esta revista pues los chavales enviaban sus dibujos para ser publicados, y aquí el bueno de Ibáñez publicó por primera vez. Cuando terminó la escuela, siguió los pasos de su padre y se puso a estudiar contabilidad, y en 1950 entró a trabajar como botones en el Banco Español de Crédito. Al final pues terminó siendo contable, pero, amigos míos, ese no era su camino. De hecho, a los 2 años empezó a compaginar su trabajo en el banco con pequeñas colaboraciones en algunas revistas, donde ya publicaba dibujitos, esas cosas. Es más, se llevó más de una bronca, porque claro, él estaba en el banco currando y se escaqueaba para dibujar. Y muchas veces le pillaron y le cayó alguna que otra colleja. Y en el verano de 1957 ya ganaba más dibujando que en el banco. Así que él dejó su trabajo de contable y se centró 100% en lo que era su pasión: dibujar tiras cómicas. Dibujaba para varias editoriales y sus dibujitos ya empezaron a llamar bastante la atención, así que el 20 de enero de 1958 fue fichado en exclusiva por la todopoderosa Bruguera, que era pues la editorial más tocha del lugar. Y quedaros con esta fecha: 20 de enero de 1958. En esta fecha, amigos míos, se publicó la primera historieta de Mortadelo y Filemón. Efectivamente, los más grandes, su mayor creación, la que le haría famoso en el mundo entero. Llegaban los agentes secretos Mortadelo y Filemón, pero como podéis ver, eran muy diferentes de lo que hoy conocemos, ¿no? Al principio eran más como unos detectives privados rollo inglés, rollo Sherlock Holmes, pero con el paso del tiempo fueron evolucionando a los 2 torpes agentes secretos de la tía, de los que todos los niños se enamorarían. Estos 2 personajes serían una auténtica revolución en aquel momento. Se hicieron varias encuestas para saber cuáles eran los personajes más populares, ¿no? de las tiras cómicas y tal. Y efectivamente Mortadelo y Filemón ganaron por goleada, pero por goleada de largo, desbancando a personajes bastante consagrados como podían ser Zipizape o Super López. Entonces, claro, pues Bruguera decidió pues exprimir bien esta mina de oro que se habían encontrado. Así que, copiando el modelo francés, donde ya se estaban dando, digamos,
historietas más largas, que en España se hacían historietas pues de una sola página. En cambio, en Francia ya se estaban haciendo cómics enteros, o sea, historietas como de 40 páginas. Entonces le dijeron a Ibáñez que tendría que hacer la primera historieta larga de Mortadelo y Filemón. Así que en 1969 nació la primera historieta larga de Mortadelo y Filemón. Se llamaría El sulfato atómico. Y fue brutal el éxito que tuvo, impresionante. Aunque claro, en todo este tiempo el maestro no viviría solo de los agentes de la tía. Por el camino fue creando grandes series, grandes cómics, grandes personajes que hoy en día, pues a ver, no son tan famosos como Mortadelo y Filemón, pero sí igual de queridos. En 1961, por ejemplo, creó el que para mí es el mejor cómic después de Mortadelo y Filemón. 13 Rue del Percebe. En este cómic nos contaba las andanzas de pues, un grupo de vecinos locos en un edificio así de estos de pisos. Un par de años después, en 1963, llegaría una creación bastante inspirada en su experiencia personal, cuando estuvo de currito en el banco. Llegaba a nuestros kioscos el adorable Botones Sacarino. Este Botones, que, a ver, pues todo su ánimo es hacer las cosas bien, pero es muy torpe y todo le sale mal. Y al final todo termina estallando pues al pobre jefe, que siempre estaba detrás de él, para que currara y tal, pues al final pues se llevaba las hostias, las explosiones, pues a ver, pues el chaval pues terminaba tarifando siempre. Al año siguiente, en 1964, llegaría una de sus creaciones más queridas, por no decir la más, en sus propias palabras, porque era el que más se parecía a él. Bajito, calvo, con gafotas, pero sí, el pobre chaval no veía ni un pimiento. Daríamos la bienvenida a Rompetechos. Un hombrecito canijo y siempre cabreado, que veía menos que una polla liando un trapo, y que era básicamente un reflejo de lo que era el españolito medio de los 50 y los 60, es decir, bajito, con gafas, calvo y siempre cabreado. En 1966, Ibáñez creó a dos personajes que no podían reflejar mejor lo que era el typical Hispanic de toda la vida. El obrerete, el chapuzas, el currela. Y no pudo hacerlo de mejor manera. Fue con Pepe Gotera y Otilio. Estos dos chapucillas eran dos obreretes de estos que van a hacerte las chapuzas a casa. Y claro, pues os podéis imaginar las que liaban estos dos. El chapuzas que todo lo ensucia, que no hace nada derechas, que para comer el bocadillo cada 2x3. Pues estos eran Pepe Gotera y Otilio. O sea, porque si os fijáis, casi todos los personajes, por no deciros todos, venían un poquito del ámbito laboral. O sea, Mortadelo y Filemón tenían ese rollo de jefe y empleado. El Botones Sacarino, pues era el empleado de su jefe al que se la liaba siempre. Pepe Gotera y Otilio, los típicos currantes. Porque es que Ibáñez era ese hombre sí que era un currante, pero de los pies a la cabeza. Parecía que es que ni disfrutaba la vida. Estaba siempre pegado a su mesa de trabajo. Y esto, evidentemente, se vio reflejado en las grandes creaciones que hizo, como todas las que os acabo de describir. Es que también en cada viñeta se veía reflejado, porque mientras que otros dibujantes se dedicaban básicamente a dibujar sus personajes sobre viñetas en blanco y le hacían un par de trazos ahí como si fuera pues una farola o el camino por donde estaban andando, Ibáñez ponía 1000 millones de detalles en sus viñetas. Tú leías el cómic y luego lo volvías a leer otra vez para ver esos pequeños detalles que estaban escondidos por ahí, que estaban pululando por las viñetas y que eran como un gag dentro del gag. Y eso, digamos, era un poco su seña de identidad, ¿no? Él también se caracterizaba, y fue el primero en hacerlo, en crear varios gags en la misma historieta, es decir, o sea, normalmente te contaban una historia y después de esa historia, ¡zas!, te calzaban el gag. En realidad, Ibáñez te podía hacer gags durante varias viñetas. O sea, un gag que empezaba en una viñeta y terminaba en la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, claro, tú no podías parar de reír con los cómics de Ibáñez porque era gag tras gag. Todo el rato. Pum, 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 pum. El tío te hacía un gag cada 3 viñetas. Entonces, claro, era imposible. Imposible no descojonarse con esos cómics. Esto llevó a que su fama fuera imparable, sobre todo guiada por Mortadelo y Filemón. Era cuestión de tiempo que llegaran a la gran pantalla, y en 2003 los agentes de la tía cobraban vida en carne y hueso con la gran aventura de Mortadelo y Filemón. Por fin veríamos a Mortadelo y Filemón en imagen real, pero claro, esto pues estaréis conmigo a que era algo complicado, era una tarea chunga. Pero en 1998 llegaría a nuestras pantallas una extraña película
que parecía beber directamente de los tebeos de Ibáñez. Personajes extraños, situaciones divertidas pero muy locas, y esta loca película no era otra que El milagro de Petinto. Y sus creadores, Guillermo y Javier Fesser, parecían los únicos capaces de llevar el universo de Mortadelo y Filemón a la gran pantalla. En la agencia secreta de inteligencia española, La Tía, liderada por el superintendente Vicente, más conocido como El Súper, se está llevando a cabo un gran experimento por parte de su gran inventor, el profesor Bacterio, un rayo capaz de desmoralizar y hacer que se rindan al soldado más fiero jamás conocido. Pero una cadena de infortunios propiciadas por los superagentes Mortadelo y Filemón harán que esta potente arma esté a punto de caer en manos de un terrible dictador que quiere convertir el mundo en su burbuja inmobiliaria particular. Y aunque su torpeza fue lo que causó todo el lío, Mortadelo y Filemón son los únicos que pueden evitar el desastre y salvar al mundo de un tirano que quiere alicatar el planeta. Efectivamente, Javier Fesser hizo un trabajo perfecto. Todo estaba fetén. La música, los efectos, la historia, los personajes. Era todo puro Ibáñez. De hecho, para el reparto contó con los actores esperpénticos con los que ya había contado en El milagro de Petinto. Y así pudimos ver cobrar vida al Súper, al profesor Bacterio, a la secretaria Ofelia e incluso, aunque esto era una película de Mortadelo y Filemón, pudimos ver también pululando por allí a otros personajes míticos de Ibáñez, como Rompetechos o los locos vecinos de 13 Rue del Percebe. Pero el gran reto, por supuesto, era encontrar quién interpretaría a los dos protagonistas. El primero en llegar fue Filemón, y no podía haberlo hecho de mejor manera. El actor encargado de interpretarle sería Pepe Villuela. Pepe Villuela por aquel entonces era un cómico venido a menos, que apenas había hecho un par de apariciones en dos películas, Tierra, de Julio Medem, y El milagro de Petinto, de Javier Fesser. Ya está, estoy disponible. No me extraña, hijo, con este careto. Y ahora pues quedaba el que era el reto de verdad, encontrar quién interpretaría a Mortadelo. Porque ¿quién podría ser tan característico como para calzarse las gafas y el mítico traje negro del personaje más querido de toda España? Se hicieron miles de casting, pero Mortadelo no aparecía por ningún lado. Y de repente a alguien se le debió encender la bombilla y se acordó de un tipo feucho y extraño que hacía pequeños papeles en películas como Máquina Baja o Historias de la puta mili, papeles muy pequeñitos. Este simpático personajillo era un funcionario de correos que se llamaba Benito Pocino y que, fíjate tú, las cosas de la vida, sus amigos, los amigos del bueno de Benito, durante toda su vida le llamaban Mortadelo, por lo que se parecía al personaje de los cómics. El caso es que el equipo de la película lo buscó, lo localizó y le convenció de que él era el único que podía hacer de Mortadelo. Lo consiguieron y la película fue un exitazo. ¿Y qué viene después de un éxito, amigos míos? Pues los productores queriendo sacar más pastas. Esto es un clásico, pasa en los Estados Unidos y también pasa aquí, joder. Efectivamente, los productores dijeron, cachelomengues, el cómic más comprado de la historia en España, los personajes más famosos de todo el país, y la película ha sido un exitazo. Coño, pues vamos a hacer una segunda parte, que esto va a ser el megaboom, ¿no? Pues no, todo salió mal. Se preparó una secuela 4 años después. Pero, ¿qué pasa? Que se cargaron todo lo que había hecho que la primera funcionara. Lo primero, los hermanos Fesser no se encargarían del guión y Javier Fesser no se encargaría de la dirección. Pasaría a manos de Miguel Bardem. Y la segunda cagada, y la más grande, compadres, fue que cambiaron a Mortadelo. Chocoteo. Se cargaron a Benito Pocino, el único que podía hacer de Mortadelo, y pusieron al cómico de moda de ese momento, el bueno de Edu Soto, el nen. Por lo visto, viendo el éxito que había tenido la primera y, sobre todo, gracias a él y a su interpretación, Benito Pocino consideró que tenía que pedir más pasta. Hay que ser realistas. Este muchacho, su carrera como actor no iba a ir más allá de Mortadelo, claro. Entonces él dijo, pues mira, tronco, vamos a hacer una segunda. La primera recaudó un montón de pasta. En parte, gracias a mí, se vio empoderado y dijo, oye, pues yo quiero más pasta. Lógico. Pero estos productores no quisieron rascarse el bolsillo. Así que le dijeron al bueno de Benito Pocino que se fuera por donde había venido y el resultado no pudo ser peor. Por desgracia, llegó a nuestras pantallas Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra.
Aquí tenemos que aclarar que cuando Ibáñez crea Mortadelo y Filemón no es un éxito solo entre los niños, también lo es entre los adultos. Así que cuando Fesser realiza la gran aventura de Mortadelo y Filemón, no lo hace solo para niños, lo hace para todos los públicos. Pero Miguel Bardem decide coger otro camino y hace su película directamente enfocada a los niños, un producto infantil. Y el resultado fue penoso. No. Situaciones ridículas. ¡Qué malo soy yo! Gags sin ninguna gracia. Tenemos que entrar, Mortadelo. Necesitamos un plan. No se preocupe, jefe, que yo tengo uno. Aquí lo tiene. Lo que no tengo es un mísero salchichón para acompañarlo. Una historia sin pies ni cabeza. Bardem no solo normaliza los personajes que ya había creado Fesser con ese punto de locura, no solo los normaliza, sino que los hace ridículos. Y eso hace que el alma de la película desaparezca. Porque es lo que os digo, o sea, no solo metió personajes nuevos que nada tenían que ver con el universo de Ibáñez, sino que también estropeó los que ya había creado Fesser en la primera película. Cuando Fesser hace la primera película, mete actores raros, poco comunes. O sea, actores que, pues así son feuchos y extraños, ¿sabes? Entonces, pues como que pegan más con los personajes que en su día creó Ibáñez. Bardem opta por buenos actores, pero actores normales, que cuando intentan ser raros, queda forzado y poco creíble. ¡Ay! ¿Cuánto vas a tener que aprender de tácticas militares, Jandario? Pero sin duda, el mayor error de esta película está en el personaje principal, Mortadelo, que protagoniza un montón de situaciones que, lejos de hacernos reír, nos causan un estado perpetuo de vergüenza ajena. Mortadelo, aquí hay algo. Un mensaje. Un gladiador mensajero como las palomas. Y la película fue un absoluto fracaso. Mientras que la gran aventura de Mortadelo y Filemón había recaudado 20 millones, Mortadelo y Filemón Misión Salvar la Tierra apenas llevó a 2 millones de personas al cine. Y muchas me parecen para semejante mierda. ¡Mortadelo, que la hemos cagado! Esto hizo que Mortadelo y Filemón no tuvieran ninguna oportunidad de volver a ser vistos en carne y hueso. Y Benito Pocino no terminó mucho mejor. Después de ser rechazado para interpretar a Mortadelo, su carrera de actor se acabó, pero volvería a interpretar al personaje de Ibáñez una vez más. Eso sí, ojalá no lo hubiera hecho. Interpretó a Mortadelo en una adaptación X, es decir, erótico-festiva. Pero unos cuantos años después, concretamente en 2014, Javier Fesser vuelve a coger las riendas de un proyecto para volver a traernos a los agentes de Ibáñez a la gran pantalla, pero esta vez en versión animada. Llegaría Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y ahora sí que sí, esta es la adaptación definitiva. Todo en la película es perfecto. La animación es increíble y además no son dibujos animados, son dibujos en 3D. La historia adaptada directamente del propio Ibáñez, con gags y situaciones divertidísimas, tanto para niños como para adultos. Con escenas de acción espectaculares, pero sin perder la esencia de los cómics. Esto es definitivamente lo que los fans de Mortadelo y Filemón nos merecíamos. Jimmy el Cachondo es el criminal más peligroso que existe, sobre todo para la tía, la agencia de información española más importante, ya que Jimmy disfruta haciéndoles la puñeta constantemente. Pero ahora se ha pasado de la raya, robando un documento súper secreto y súper importante, y además amenaza con soltar una bomba desde su helicóptero que lo mandará todo al garete. Pero no se preocupen, porque para atraparles tenemos a los superagentes Mortadelo y Filemón, que irán tras sus pasos mientras esquivan al sicario Tronchamulas, que ha jurado matarles y unirse a Jimmy en su locura. Con esta película consiguieron contentar tanto a crítica como a público y hacer que se olvidaran del despropósito que fue Mortadelo y Filemón Misión Salvar la Tierra. Además, consiguieron el reconocimiento que por fin Mortadelo y Filemón se merecían, ganando 2 premios Goya, Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado. Un triunfo, vamos. Pero me guardo una pequeña joya para el final. Una vez le preguntaron a Ibáñez: joder, macho, con lo importante que tú has sido, ¿no te gustaría que hiciera una película sobre tu vida? A lo que Ibáñez contestó: pues no, claro que no, sería una película aburridísima. Lo único que tendríais es a un señor calvo y cegato durante 2 horas dibujando en una mesa de dibujo. Y añadió:
de Vázquez sí que se podría hacer una buena película. Él sí que tuvo una vida interesante y además era todo un personaje. El Vázquez al que Ibáñez se refería era Manuel Vázquez, el mítico dibujante creador de personajazos como Anacleto, agente secreto, o las hermanas Gilda. El tío era un genio del cómic, pero también un buscavidas pendenciero. Eso sí, era el ídolo de Ibáñez, al que pudo conocer cuando entró a trabajar en Bruguera. Y de él sí que se hizo una película, y además una película cojonuda, El Gran Vázquez. Os he traído esta película principalmente porque en ella tendremos a Ibáñez como personaje. A ver, no es que Ibáñez salga en la película, sino que hay un personaje que es Ibáñez, porque como os digo, era la vida de Vázquez e Ibáñez pues coincidió con él en Bruguera, con lo cual le tendremos. Y ya que nunca se va a hacer una película sobre su vida porque es una vida aburridísima, por lo menos tendrá su momento en la película de su gran ídolo. Esta es la historia de Manuel Vázquez, un genio del dibujo y del cómic, pero también un desastre como persona. Toda la fama de sus creaciones no puede tapar su verdadera personalidad. Un viva la virgen, mentiroso, timador, buscavidas y mujeriego, que engañaría a su propio padre con tal de salirse con la suya y conseguir sobrevivir un día más a costa de los demás. Sus jefes están hartos de él, pero no pueden despedirle ni denunciarle, porque se forran con sus cómics, ya que sus personajes son los más queridos y los que más se venden. Un canalla encantador que no para de meterse en líos, con los que poco a poco entra en un bucle de desgracias del que no siempre puede escapar. La historia de Vázquez es increíble. Es de estas historias que tú ves al principio basada en hechos reales y dices, pero ¿cómo puede ser esto pues basado en hechos reales? ¿Pero este tío existió en realidad? Pues sí, existió, amigos. Interpretado por Santiago Segura en uno de sus mejores personajes, pero vamos, de largo. Y además tenemos también paseándose por allí al maestro Ibáñez, en sus inicios en la editorial. Muy bien, Ibáñez. Estos dos detectives son la munda. ¿Cómo se llaman? Mortadelo y Filemón. Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nuestro homenaje al gran maestro Ibáñez. Maestro Ibáñez, nos enseñaste a reír, nos enseñaste a leer y tu leyenda nunca morirá. Tus personajes se han quedado huérfanos, pero sobre tus hombros descansan generaciones enteras de lectores, porque dentro de cada niño y cada adulto de este país hay un trocito de Francisco Ibáñez.